Buenas noches, hoy tengo el gusto de presentarles a la bióloga Claudia Leticia Pérez Cordero. Ella inicialmente estaba programada para el mes que entra. Habíamos dividido nuestras conferencias de células madres en dos etapas. La primera va a entrar Juan Carlos López Noriega, pero debido a una emergencia en el consultorio, la doctora, nos decimos doctora, pero la bióloga, Claudia nos va a hacer el favor de iniciar con esta primera parte de células madre de origen dental, aun cuando en el programa aparece células troncales, ¿no? Que es prácticamente lo mismo, pero bueno, vamos a empezar. La doctora es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México en la FES Zaragoza. Ella hizo su fase terminal, por decirlo, su parte terminal, parte terminal en diferenciación celular y cáncer. Bueno, ella ha trabajado extensamente en toda la obtención y análisis de células troncales, células madres, y vamos a iniciar con esta primera parte de células troncales. La audiencia es toda tuya en el momento que quieras iniciar, y estamos aquí al terminar tu conferencia. Lo que les recuerdo es que se registren para que tengan la oportunidad de acumular puntos para la recertificación y la certificación profesional en odontología. El WhatsApp es 55 23 19 60 21. Estamos esperando que se comuniquen con nosotros. Cualquier comentario, cualquier duda que tengan de la conferencia de la doctora Pérez Cordero, les agradecemos que se comuniquen con nosotros. A tus órdenes. Muchas gracias. Si quieres iniciar. Muchas gracias, doctor. Pues como ya les comentó, voy a hablarles sobre las células troncales de origen dental, que es lo mismo que hablar de células madre de origen dental. Son sinónimos y la traducción viene exactamente del inglés, stem cells. Para iniciar vamos a abordar el tema de células troncales en general. El cuerpo humano está integrado por más de 7 billones de células. Y dentro de estas células existen las células troncales. Las células troncales, por definición, son células que pueden generar una copia idéntica a ellas y mantenerlas en quiesencia, y generar otra copia que va a ser utilizada para dar origen a los diferentes linajes que se utilizan en el cuerpo humano. Todo inicia con la fecundación. La fecundación del óvulo por el espermatozoide, y se inician las primeras divisiones celulares y formando el cigoto. Una vez que está formado el cigoto, se siguen con las divisiones celulares desde una célula binaria hasta formar la mórula. En este momento se continúa con la división celular y se van migrando las células hasta formar el blastocisto o la blástula. En este momento hay una carga muy fuerte en uno de los extremos de la célula, y esas células se van a llamar células de la masa interna. Estas células van a seguir en división y proliferando, acomodándose hacia un solo extremo de la célula para generar las dos primeras capas embrionarias. Se siguen haciendo diferentes divisiones o interacciones ectomesenquimatosas que van a dar origen a la tercera capa embrionaria. Esta tercera capa embrionaria se va a formar por las vías de señalización, principalmente la vía de señalización Notch, sin la cual no se podría originar ningún organismo. Es la más importante en cuanto a embriología. A partir de entonces se van a dar muchas señalizaciones y va a haber expresión de diferentes estímulos, encendido y apagado de genes. Entre las proteínas que se van a expresar está la proteína morfogénica, la proteína de fibroblastos o el factor de crecimiento de fibroblastos, la proteína WNT, el factor de necrosis tumoral, Una vez que ya están formadas las tres capas embrionarias, tenemos al ectodermo, al endodermo y al mesodermo, y estas van a seguir distribuyéndose a lo largo del embrión y van a formar diferentes tejidos. El ectodermo va a formar
el sistema nervioso central y también va a formar la piel, pero parte de estas células van a migrar hacia las mandíbulas o lo que va a ser en un futuro mandíbulas y toda la odontogenia. El endodermo va a formar todo lo que es el centro desde la boca o el esófago hasta donde termina el aparato digestivo, pulmones, estómago, etcétera. Y el mesodermo va a formar todos los músculos, el sistema óseo, y es muy importante y vamos a tener muy en cuenta que esta capa embrionaria va a formar las células madre hematopoyéticas. Hay muchas formas de clasificar a las células. La forma más importante o la más conocida es por su nivel de potencialidad. Las células madre se dividen en células totipotentes cuando se inicia la formación o la fecundación. Ellas tienen la capacidad de generar un organismo completo. Con este tipo de células no podemos trabajar ni en investigación ni en aplicaciones. Y más se sigue dividiendo las células y vamos a encontrar el nivel de células pluripotentes. Este tipo de células tienen la capacidad de generar órganos y tejidos, ya no un organismo completo. En este nivel de potencialidad vamos a encontrar a las llamadas células madre embrionarias, que tienen muchos dimes y diretes en la ciencia, porque son células que se tendrían que impedir un embarazo para hacer uso de ellas, y no tenemos esa facilidad ni en nuestro país ni en muchos otros para hacer uso de este tipo de células. Tanto hay implicaciones políticas, éticas, etcétera, ¿no? Entonces nos esperamos un nivel más para hacer uso de este tipo de células madre, que es el nivel de multipotencialidad. Este tipo de células solo van a tener la capacidad de regenerar a las células o a los organismos. No vamos a generar un organismo completo, no vamos a generar órganos o tejidos, pero sí vamos a regenerarlo. Esto es, cabe mencionar, solo la parte natural o lo que se lleva a cabo de forma natural en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque sí podemos, ya vamos a ver más adelante, regenerar o crear órganos a partir de este tipo de células, pero esto ya se llama terapia celular. Y por último tenemos el nivel de potencialidad a las células unipotentes, que son células que ya cumplen una función en el organismo o que son células ya diferenciadas. Me gustaría que tuviéramos en mente a las células unipotentes y las células pluripotentes, porque vamos a hacer uso de ellas más adelante. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia de las células, desde cuándo se empieza a trabajar con células madre o células troncales, que es el término correcto. Desde 1869 existe el primer dato de investigación con células madre y obviamente estas inician con médula ósea. A partir de entonces hay un abismo en cuanto a investigación, no hay registros exactos o específicos tanto de quién fue la persona a cargo de la investigación, y aparecen hasta 1924 con el trabajo del doctor Maximov, que identificó a una célula que tenía la capacidad de formar diferentes tipos celulares sanguíneos. Este tipo de células no se llamaban todavía células madre o células troncales, entonces este término se da más adelante. Se sigue haciendo trabajos de investigación con este tipo de células para ver cuál es su comportamiento y para qué nos pueden ser útiles. Y en 1958 se hace el primer intento de trasplante de médula ósea. Pasan más años y en 1961, durante todos estos años se ha seguido con investigación en cuanto a células madre, y en 1961 hay una investigación muy importante que hacen el doctor McCulloch y el doctor Thiel, quienes identifican la naturaleza clonal de las células madre. ¿Qué es esto? Identificar a las unidades formadoras de colonia. ¿Por qué es tan importante? Porque son estas células las que van a ayudar a reconstruir la médula ósea. Primero, el primer experimento que se hace o que ellos plantean es en ratones inmunosuprimidos a los que se les regenera la función medular. Este es el primer experimento importante que tenemos.
y el primer logro de un trasplante, muy importante también. Hasta 1970 el doctor Thomas hace el primer trasplante exitoso de médula ósea ya en un humano. Pasaron 9 años más o menos desde que se iniciaron los trasplantes en ratones y fue un trasplante exitoso, que fue el antecedente para este otro trabajo. Y en 1974 Shirley Nolan hace el primer registro de donadores de sangre en Inglaterra. ¿Por qué es importante? Porque esa es la primera caracterización de los grupos de histocompatibilidad. Antes de esto no había ningún tipo de registro. Vamos a abordar más adelante todos estos temas para que no los dejemos en el aire. Y en 1993 se hace el primer banco de células madre hematopoyéticas. Cabe mencionar que antes de esto no había registros de ningún tipo de bancos de células en el mundo. Entonces vamos a tener esto muy en cuenta. A partir de que se descubren las células madre como tal, hay muchas investigaciones, como ya les mencioné, pero vamos a abordar las más importantes para el tema que nos compete, que son las células madre mesenquimales. En 1978, el doctor Freudenstein hace el descubrimiento de las células madre mesenquimales en médula ósea, específicamente en el estroma de la médula ósea. Él hace mucha investigación a fondo y caracteriza estas células. Inicia con la identificación de las unidades formadoras de colonias de tipo fibroblastoide, que es muy importante porque es una característica o la principal característica de las células mesenquimales. También identifica el potencial de diferenciación de este tipo de células. ¿A qué linajes o a qué tipo celular se van a diferenciar principalmente? A osteoblastos, a condrocitos y a adipocitos. Esto lo deja también un camino para tejidos musculares y tejidos neurales, pero él no lo pone como una característica específica de las células mesenquimales en ese momento. Se sigue con las investigaciones y en 1994 Kaplan hace un estudio en el que reporta que las células mesenquimales representan una fracción menor en médula ósea y que su frecuencia es difícil de calcular debido a diferentes métodos de recolección y separación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo obtenerlas de sangre periférica por una movilización o obtenerlas de un aspirado medular. Y se estima que el número de células que se obtienen en un aspirado medular es del 0.001 del total de las células recolectadas de este aspirado, y que la frecuencia de obtener este tipo de células disminuye con la edad. Ya entrando al tema de las células troncales o células madre obtenidas de origen dental, encontramos en 2000 el primer reporte de este tipo de células, que es por parte del grupo de investigadores del doctor Grontos, que hacen el primer aislamiento o el reporte del primer aislamiento de células clonogénicas a partir de pulpa dental humana. Esto es muy importante porque antes de esto nadie había descubierto o reportado células obtenidas de este órgano dentario, y hace una comparación entre la calidad y cantidad de células obtenidas de médula ósea con la cantidad obtenida de pulpa dental. Se hace también una simulación o un experimento similar a lo que hacen Tilly y McCulloch en 1961. Ellos inmunosuprimen a un ratón y hacen el trasplante de células obtenidas de pulpa dental y obtienen un trasplante exitoso, semejante a lo que habían observado los otros investigadores. Más adelante se pregunta este mismo grupo de investigadores de qué otra zona de la cavidad oral podemos obtener células de origen dental. Pues investigan y se dan cuenta de que ligamento periodontal podemos obtener el mismo tipo de células, pero con las mismas cantidades, pero con las mismas calidad, pero con las mismas características. Excelente confluencia, buena diferenciación, incluso mejor que las de pulpa dental hacia el linaje osteogénico, y la morfología típica de las células madre mesenquimales. Ellos hacen un experimento en el que ponen diferentes controles. Aquí les voy a explicar el control que son las células del ligamento periodontal, las células que se diferencian con un medio de diferenciación hacia el linaje osteogénico, y dos estimulaciones muy importantes para
mineralizar este tipo de células o hacer que formen el complejo dentino pulpar, que es TNF y WNT. Entonces ellos se dan cuenta que es muy fácil obtener células de este tipo a partir del ligamento periodontal, y diferenciarlas no es un proceso tan complicado como podría parecernos. Se sigue con diferentes investigaciones, con diferentes grupos, y el grupo del doctor Aquino en el 2008 se da cuenta que las células, él revisa un poquito de la historia de la migración celular, lo que les platicaba al inicio, durante la embriología, qué es lo que pasa con las células madre y cómo se van distribuyendo. Entonces él se da cuenta que las células embrionarias migran y se van formando junto a la cresta neural cierto tipo de células que van a reforzar toda la formación de la cabeza y cuello. Estas células de mesenquima determinan el desarrollo de esta zona del cuerpo humano, como bien saben ustedes, y la pulpa está hecha de componentes ectomesenquimatosos que contienen células derivadas de esta cresta neural y que tienen diferentes capacidades o plasticidad y multipotencialidad. Pero ¿cómo se da esto? Una vez que ya están formadas las 3 capas embrionarias, si se dan cuenta, a los extremos del ectodermo hay 3 células de color naranja. Estas células van a ir migrando hacia la cresta neural, que es la línea en azul que está al centro de la imagen. Van a ir migrando y se va a ir haciendo la elongación del tubo neural conforme van migrando las células. Estas células se van a ir distribuyendo y van a terminar en el centro, justo junto al tubo neural, y van a dar origen a las mandíbulas y a todas las células que dan soporte a la formación o a la odontogenia. Estas células van a seguir migrando y van a formar todo el órgano dentario y los tejidos aledaños, y se van a quedar dentro del órgano dentario, justo en el tejido pulpar. Esto es muy importante porque ahí van a permanecer, y ya hay estudios que respaldan esta información y que dicen que esas células jamás van a ser utilizadas para renovar el órgano dentario. ¿Qué otro tipo de investigación hay sobre células madre? Bueno, hay ahora, a partir del 2012, se descubrieron las IPS, que son células reprogramadas o pluripotentes inducidas. Recuerdan que yo les hablaba del potencial de las células, y había un segundo nivel que eran las células pluripotentes, que solo son también conocidas como células embrionarias, y no podemos trabajar con ellas en investigación y en aplicaciones. Y por último están las células diferenciadas o unipotentes. Estas células diferenciadas, estos dos investigadores, Gurdon y Yamanaka, tienen mucho tiempo investigando células madre y su comportamiento, y dicen, bueno, si yo tengo células diferenciadas que puedo utilizar, ¿por qué no las reprogramo y les digo, compórtate como una célula embrionaria, que es lo que me podría funcionar para generar tejidos? Entonces ellos hacen una ardua investigación y trabajan durante muchos años, y en el año 2012 ganan el premio Nobel con este trabajo de reprogramación celular. Es muy importante, ¿por qué? Porque le dan al gancho a la investigación. No tenemos ya que esperarnos, o no tenemos ya que preocuparnos por interrumpir embarazos. Ya podemos reprogramar células para decirle, en lugar de comportarte como célula de piel, compórtate como un cardiomiocito, y vamos a curar a las personas que sufran de algún tipo de infarto o afectación cardíaca, o vamos a regenerar células con IPS, células hepáticas, o vamos a crear un páncreas, o vamos a crear células hematopoyéticas para combatir todas las leucemias y afectaciones hematológicas que existen en la clínica. Pero ¿de dónde podemos obtener células madre? Existen muchas fuentes de obtención. De hecho, todos los órganos de nuestro cuerpo tienen células madre, pero no a todas tenemos acceso. Las más comunes son las células obtenidas de placenta, de sangre de cordón umbilical y de sangre periférica. Este tipo de células que se obtienen justo con las de médula ósea son células madre hematopoyéticas principalmente, aunque por los antecedentes que les presenté, también existen células mesenquimales en estos tejidos, pero en una fracción muy baja. En cambio, existe mayor cantidad de células madre mesenquimales
en tejido adiposo, en tejido de cordón umbilical, en endometrio sano y en órganos como vaso y páncreas que tienen capacidades de regenerarse bajo ciertos estímulos y condiciones. Pero también las podemos obtener de tejido pulpar. Esto es muy importante porque es un órgano que generalmente ustedes extraen en el consultorio y que por lo general lo tiran a la basura o se desecha. Pero dentro de este tejido obtenemos una gran cantidad de células mesenquimales. ¿Y cómo identificamos a las células troncales o células madre mesenquimales? Bueno, de acuerdo a todos los estudios y antecedentes que dictó el doctor Feinstein, la Sociedad Internacional de Terapia Celular toma parte de esta investigación como características esenciales de las células madre mesenquimales, que son que se fijen al sustrato cuando son cultivadas in vitro, que tengan una morfología fusiforme. ¿Qué es esto? La forma como cabecita de aguja que se presenta en la imagen de color morado, y que formen colonias. Si estas células no forman colonias, no podemos hablar de que sean células madre mesenquimales, justo por la característica o por la definición de células, que a partir de una se generen copias idénticas a esta y que tengan la capacidad de no diferenciación in vitro. Es muy importante cuidar este tipo de trabajos o de características cuando estamos manipulando las células, porque puede haber complicaciones. Parte de las características que deben de cumplir las células para llamarse mesenquimales o madre mesenquimales son la expresión de antígenos en la superficie de la membrana. Cuando las células son identificadas, presentan una carita en la membrana celular, que es la identificación que nosotros hacemos y les llamamos identificación por clústeres de diferenciación. Estos van a decir, yo me llamo célula mesenquimal o célula hematopoyética o cardiomiocito, etcétera, ¿no? Para decir que hablamos de células madre mesenquimales, deben expresar en más del 95% los clústeres de diferenciación 105, 73 y 90 como positivos. Y por otro lado deben de no expresar los marcadores CD34, CD45 y CD14, que son exclusivos de células madre hematopoyéticas. Además de esto, deben de tener la capacidad de diferenciarse hacia osteocitos, adipocitos y condrocitos, que son las características principales de las células mesenquimales. Sin embargo, no son los únicos linajes para los que se pueden diferenciar. Las células mesenquimales como tal están formando parte de un complejo, de una matriz que le da soporte a los tejidos, y estas células van a secretar diferentes citocinas que van a encender y apagar genes para decirle a las células cómo deben comportarse. Pueden diferenciarse también hacia células del endotelio, pueden vascularizar también los tejidos debido a esta expresión que yo les había dicho que debía de ser negativa para CD34, pero ahora se sabe que las células mesenquimales tienen capacidad de formar angiogénesis y expresar el CD34 positivo. También tienen la capacidad de formar o diferenciarse a fibroblastos, y también tienen la capacidad de diferenciarse a otros linajes como neuronas, cardiomiocitos. Esto es muy importante porque debido al origen embrionario que tienen estas células, van a tener una afinidad específica hacia el sistema nervioso. Pero, ¿qué más se puede hacer con este tipo de células? En esta imagen les presento a las células de pulpa obtenidas de pulpa dental, son células troncales mesenquimales, y la pregunta es, ¿de verdad se pueden utilizar para diferenciarse a otros linajes? Efectivamente pueden utilizarse para regeneración o formación de un órgano dentario completo. Esta investigación se realizó en el 2011 y también se planteó de alguna forma en el año 2009 que podían formar tejido óseo nuevo o la inserción en una mandíbula y regenerar esta fracción. Esto ha dado pie a mucha investigación y también no nos quedamos solo en esta parte, vamos más allá, ¿no? Y en la literatura existen diferentes artículos que hablan sobre la diferenciación de células de pulpa dental a tejidos o células como las células beta pancreáticas o tipo
betapancreáticas que van a formar los islotes. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque existe mucha problemática en la clínica actualmente o en la medicina clínica, que no pueden darle una buena calidad de vida a los pacientes y no pueden apoyarse tanto de los fármacos porque existen efectos secundarios graves. Entonces, si nosotros usamos este tipo de células, ¿cómo podemos ayudarlos? Eso es parte de lo que queremos resolver y estamos en fases de investigación todavía, pero vamos ese es el objetivo que queremos cumplir o el que queremos abordar. ¿Cuáles son los avances clínicos o avances científicos que tenemos hasta el momento en este tipo de investigaciones? Ya en la fase clínica hay investigación sobre células de origen dental que se van a aplicar en pacientes directamente. Esta es una investigación que hizo la doctora Franco en Brasil, que el objetivo principal era realizar ingeniería de tejidos para reconstruir los defectos óseos alveolares en pacientes con labio leporino y paladar hendido, utilizando las células troncales mesenquimales obtenidas de pulpa dental de dientes deciduos. Esto se utilizó con andamios de colagenasa e hidroxiapatita a través de un análisis prospectivo, cuantitativo y cualitativo de neoformación ósea. ¿Qué es lo que ellos observaron? Que al utilizar este tipo de células se podía regenerar la pulpa dental y de hecho se podía utilizar las células obtenidas de pulpa dental y se podía regenerar todo el tejido alveolar o todo el defecto óseo alveolar. Entonces, parte de la problemática que existe en el medio ahorita es qué tanta ventaja hay en usar este tipo de células y qué tantas desventajas. Muchos de los investigadores dicen o están en contra de utilizar este tipo de células por la posibilidad de formar tumores al ser utilizadas en el sitio de la lesión. Pero ya existen artículos que refuerzan este tipo de investigaciones en los que analizan el uso de las células in situ y no ven ningún tipo de formación tumoral. Este es uno de ellos y en este artículo se mide la eficiencia de las células troncales obtenidas de la pulpa dental de dientes deciduos y se utilizan para regenerar pulpa dental y tejidos apicales en pacientes con necrosis pulpar. Este tipo de células fueron aplicadas a los pacientes y se evaluaron diferentes actividades. Uno fue la vitalidad pulpar y dos, la revascularización. Este es uno de los artículos que apoyan la angiogénesis de las células o la capacidad de formar, revascularizar de este tipo de células. Al ser utilizadas y durante un periodo de tiempo que fueron analizados los pacientes, se dan cuenta que no nada más regeneran el tejido pulpar, sino que este mismo tejido pulpar vuelve a revascularizarse y vuelve a tener la misma función el órgano dentario como tal. Ok, bueno, pues espero que esto haya sido de su agrado. Recuerden, la primera parte de la plática que vamos a presentar el doctor Juan Carlos López Noriega y su servidora. Hola. ¿Cuál es? Claudia. Claudia Pérez. Bueno, pues tuvimos el gusto de tener a la doctora Claudia Pérez hablándonos pues de estas cosas tan interesantes, tan nuevas. Tan nuevas.
y con un campo tan amplio de investigación, ¿verdad? Porque esto apenas empieza. Exactamente. Cabe mencionar que pues desde que se descubrieron las células de pulpa dental, que fue en el año 2000 hasta la fecha, ya hay aplicaciones clínicas. Todavía estamos en pañales en muchas fases, pero ya hay un salto increíble, a diferencia de lo que pasó con las células hematopoyéticas, que se tardaron muchos años en llegar a hacer un trasplante o hacer más investigación. Claro. Y esto me parece que abre un campo de esperanza enorme en cuestión de tratamientos en todos sentidos, ¿verdad? En todos los sentidos. Por el momento vamos a empezar como alternativas de tratamiento, porque no podemos entrar de lleno a decir vamos a dar la cura para las enfermedades. Entonces tendríamos que empezar con alternativa de tratamiento junto con los medicamentos que generalmente se utilizan para las enfermedades crónico-degenerativas. Claro, ok. Me parece que es súper interesante y bueno, parece ser que el doctor Juan Carlos no pudo estar. No nos sí. está alcanzando, ¿no? A lo mejor llega en cualquier en medio momento, y lo sí, pasamos sí. y platicamos con él. Entonces me encantaría como poder aprovechar este tiempo como para ahondar un poquito más en toda esta parte, porque además es una parte muy interesante, ¿no? Toda la histología, toda esta parte que se genera en el momento que uno tiene una célula, ¿no? Exactamente. ¿Nos podría decir, doctora, digamos, cómo tendríamos que manejarnos los odontólogos ante la posibilidad de obtener un diente que pudiera guardarse ya, preservarse y demás para hacer uso de estas células? Lo primero es saber o interesarse del tema, porque muchos de los odontólogos e incluso muchos de los médicos en general no tienen conocimiento del uso de las células troncales o células madre provenientes del diente, porque sabemos y tenemos el conocimiento de las células hematopoyéticas, pero no que hay de otro tipo o hay otros orígenes para obtenerlas. Entonces, el usar las células mesenquimales, que son las que están dentro de la pulpa dental, nos dan muchas ventajas, porque no nada más se van a utilizar para enfermedades hematológicas, como en el caso de las células hematopoyéticas, sino que se pueden utilizar para formar tejidos u órganos incluso desde el inicio, desde tener el cultivo celular hasta generar un andamio en el cual se van a organizar las células y con diferentes estímulos vamos a poder tener corazones, hígados, riñones, y esto va a evitar, uno, que haya lista de espera en cuanto a trasplantes, y dos, que vayan a ser o que puedan ser nuestros propios órganos diseñados para nosotros, que es parte de lo que se pretende hacer a futuro, o que la ciencia esté enfocada hacia eso, para que ya no haya toda la onda de los rechazos de trasplantes. Claro, creo que es un tema terriblemente interesante en el sentido de saber que estamos hablando de estas células troncales, el ser indiferenciadas y tener este potencial para diferenciarse en distintos tipos de tejidos permiten, por supuesto, todo esto que usted comenta, ¿no? Así es. Cosa que no pasa con las hematopoyéticas, exactamente. Por eso la importancia de la investigación de los doctores Gordon y Yamanaka, que reprograman las células. Ellos están enfocándose, y muchos investigadores, a reprogramar las células hematopoyéticas para generar otro tipo de células. Pero pues tenemos a las células madre mesenquimales que por su naturaleza pueden dar origen a estos tejidos o a estos diferentes tejidos. Ok, pues interesantísimo. Y bueno, decíamos que el primer paso para el odontólogo, porque me gustaría como sí enfocarlo mucho a esta parte de la profesión dental, el primer paso pues sería el interesarse y el conocer un poco más sobre este tipo de investigaciones que se están realizando. ¿Cuál sería el segundo paso? O sea, yo ya tengo al paciente, ya sé algo de esto, ¿qué tendría yo que hacer? Porque sé que tienen unos cuidados muy especiales. Exactamente. Tenemos que tener al órgano dentario, si se puede, íntegro,
En el caso de los dientes deciduos, puede ser tener, ya cuando está flojo el diente, cuando tiene todavía un tercio de raíz, pueden utilizarse esos órganos dentarios para obtener bastante tejido pulpar. ¿Por qué es importante tener suficiente tejido pulpar? Porque a partir de ahí es de donde vamos a obtener las células. Es como y mientras menos, cultivo, exactamente, ¿no? mientras menos tejido, menos posibilidades de tener células madre de origen dental, más posibilidades de tener X cantidad de cosas ahí, porque pues ya está flojo el diente, etcétera. Entonces podemos tener un cultivo de lo que sea, menos de células madre. Y dos, una vez que nosotros ya tenemos al paciente, ya lo interesamos, hacer esa conciencia y decirles específicamente que van a ser células que se van a utilizar a mediano y a largo plazo. Sí, a lo mejor exactamente, a lo mejor no las vamos a utilizar nosotros como pacientes, pero las vamos a utilizar para mis hijos, o las células de mis hijos las puedo almacenar y él las puede utilizar cuando ya las requiera. No quiero decir que vayan a tener las enfermedades en este momento, pero si las llegaran a presentar, como en el caso de las leucemias, hay posibilidades porque se utilizan tanto células mesenquimales como células hematopoyéticas para hacer un trasplante exitoso de médula ósea y regenerar la médula ósea, por lo que les comentaba. Esta matriz que forman las células mesenquimales y las diferentes interacciones o secreciones de citocinas que ayudan al encendido y apagado de genes van a reforzar el trasplante de médula ósea. De hecho, ya se hace en muchos lugares. Es la principal fuente o la principal forma de uso de este tipo de células. Y a largo plazo o a mediano plazo, todo lo que les presenté de las investigaciones, regeneración ósea, regeneración de órganos dentarios, pero también hay regeneración de tejidos aledaños al órgano dentario. También se pueden utilizar para regenerar otro tipo de células como cardíacas, como hepáticas, como beta-pancreáticas para la producción de insulina, entre otros. También se utilizan para piel, para músculo, regeneración de hueso, etcétera. Entonces podemos utilizarlas para una gran cantidad de formación de tejido. Se ha propuesto que se utilicen de la mano con diferentes empresas que se dedican a hacer andamios. Ahorita hay un boom en las empresas que se dedican a hacer andamios, que es tener como la estructura o el cascarón del órgano y llevar las células madre para que se puedan diferenciar, o ya diferenciadas o indiferenciadas, y recibir los estímulos dentro de este caparazón y se puedan hacer los trasplantes ya autólogos para el paciente que las requiera. Entonces este tema de andamios es como tener preparado ya el órgano. El órgano, ¿no? el cascaroncito del órgano, pero bueno, podríamos como compararlo. Exactamente. Y decir, ya nada más es sembrar. Yo tengo mis células y ya en el momento que las requiera, llevo mis células y me hacen mi órgano. Es como ir a McDonald's para comprar el órgano que necesitamos para el trasplante. Claro. Ahora, hablando de esta indiferenciación, me imagino que también hay una reducción enorme de todo lo que es el riesgo de incompatibilidad, ¿no? Así es. La ventaja de estas células es, uno, expresan en muy baja cantidad el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Van a engañar de cierta forma al sistema inmune y lo van a reconocer como propio. Esto se pretende que se haga de células autólogas, por eso el proponer los órganos dentarios, porque es muy fácil obtenerlas del órgano dentario. Pero si no se puede, si yo ya no puedo hacer uso de mis células de los órganos dentarios, pero tengo a mi hijo, puedo hacer uso de las células de mi hijo para mi tratamiento. O en el caso de mi hijo, pueden ser las células de él para sus hijos, ¿no? Claro. Que serían mis nietos. Entonces, presentan mucha plasticidad de este tipo de células, que es la parte de las ventajas que tenemos a la mano, ¿no? Otra de las ventajas es, aparte de hacer este engaño al sistema inmune, vamos a poderlas utilizar en cualquier órgano. Al diferenciarlas van a mantener esta capacidad y van a evitar el rechazo en cualquier tipo de tejido. Entonces no es nada más
diferenciarlas y punto, o no es nada más tener a las células y punto, ¿no? Es saber todas las ventajas o todas las posibilidades que nos brindan las células obtenidas del órgano dentario o que sean de origen dental. Ahora, cuando tenemos ya, por ejemplo, un andamio que ya estamos diferenciando hacia un cierto tipo de células específicas, ahí ya es nada más para ese tipo de células. Exactamente. Cuando ya se arma el andamio, ya es exclusivamente para el tejido para el cual se está trabajando. Exactamente. Okay. De hecho, cabe la posibilidad de si se usan células indiferenciadas dentro de ese órgano, que reciban dentro del andamio los estímulos, que se mantengan células indiferenciadas, como ocurre en el órgano de forma natural. En nuestro organismo hay células indiferenciadas o células madre que todavía no reciben los estímulos para diferenciarse y cumplir su función dentro del organismo. Entonces, se pretende que tengan esta misma capacidad dentro del órgano creado en un andamio, pero bueno, todavía no podemos jugarles tanto como presuponiendo. Exactamente, todavía no están bien diseñados los resultados, o bien estudiados los resultados de este tipo de investigaciones. Como que se está caminando. Todavía estamos caminando. Estamos dando los primeros pasos exactamente. En este campo. Ok. Con esto que me dice, entonces me imagino que es importantísimo la comunicación con el paciente, ¿no? De hecho, deberá ser muy, muy explícito y muy claro. Exactamente. Respecto a lo que se puede obtener, qué se espera, tiempos, todo esto, ¿no? Exactamente. De hecho, ustedes tienen una ventaja increíble contra lo que pasa con los médicos, ¿no? Ustedes tienen comunicación con el paciente directa. Tienen mucho tiempo mientras están en consulta para saber cuáles son sus afectaciones, cuáles son sus problemas o sus antecedentes familiares, que si a mi abuelita ya le dio Alzheimer, que si a mi abuelita ya le dio, no sé, un infarto, o tengo antecedentes de una enfermedad crónico-degenerativa, tiene diabetes, o mi hijo está enfermo de leucemia, o cualquier cosa, ¿no? Infinidad de cosas que pasan. Pero ustedes tienen esa ventaja frente a cualquier otra especialidad o frente a cualquier otro servidor de salud. Tienen el contacto directo y saben todo acerca de su paciente. Entonces es más fácil que ustedes les comenten, yo escuché de las células madre que podemos utilizarlas. Si quieres, podemos guardar las células que están en tu diente y no va a ser una aplicación en 3 días o en 1 año, pero sí estamos planeándolo o almacenándolo para un mediano y largo plazo. Ok. Oye, doctora, y este tipo de tratamientos, así como que uno lo escucha, suena como muy elevado el costo. ¿Qué tan accesible es para una población término medio? Término medio es accesible porque, bueno, las diferentes empresas que se dedican a almacenar este tipo de células dan ventajas o planes para almacenarlas. Pero bueno, tendríamos que informarnos con qué empresa es con la que queremos trabajar, bla, bla, bla. Claro. Y la otra pregunta que se me ocurre en este momento, porque pienso que debe ser algo como de mucho interés y demás, es, nosotros hablamos de trasplantes y obviamente estamos pensando de un paciente a otro, con los riesgos que implica, con los cuidados que requiere para poder determinar si es compatible, si no es compatible, si va a poderse hacer, si no y demás. ¿Qué tan factible sería pensar en un futuro en que estas células se pudieran trasplantar en pacientes que no tienen consanguinidad o que no están... Por eso el crear esta cultura de almacenar nuestras células, no esperarnos a que ya tenga la enfermedad y no pueda hacer uso de ninguna donación o trasplante de algún pariente o de algún desconocido, porque generalmente se hacen de desconocidos. Sí, claro. No esperarnos a ese momento, tener esa cultura, porque en nuestro país no existe esa cultura, ni de donación de órganos, ni de donación de sangre, ni de nada. De salud bucal. Exacto, ni siquiera prevención de salud bucal. Entonces, eso es lo que pretendemos también, o sea, llegar a todos los medios y a todas las
etapas o fases en la población, no nada más quedarnos con especialistas, que es muy importante, pero también hacer llegar esto a los pacientes y a la población en general, reculturalizar a la población y hacerles ver que no es a futuro, cuando ya presente la enfermedad, es ahorita puedo guardar mis células, ya sean del tipo que yo elija, para utilizarlas en un futuro. Como un seguro de vida. Exactamente. Ojalá nunca lo necesite, ojalá no requiera yo de tener que buscarlo, sin embargo, uno lo paga por si en algún momento se va a utilizar. Exactamente. Más o menos digamos que sería el comparativo. La diferencia sería que ya serían mis células y no las células de alguien más, y me puedo exponer a este rechazo del trasplante. Okay. Y en cuanto a esta cultura de prevención y esta cultura de ampliar la información a toda la población, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo? Nosotros pretendemos, como le decía, no llegar al sector nada más profesional, sino llegar a la comunidad, a la población en general. Existen diferentes fuentes de información. Ahorita estamos con ustedes en una aula digital, pero también pretendemos llegar a todos los medios que se pueda. Internet, que es el más fácil y donde obtenemos de primera mano la información. Hay mucha información, de hecho, sobre células madre en Internet. Hay información que dice que curan gripa, o que pueden curar la calvicie, o que pueden utilizarse en cremas. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de información. No todo lo que está en Internet es real. Sí, y eso tiene que ser como bien claro, ¿no? Hay cosas maravillosas y encuentra uno información muy valiosa, pero también encuentra uno información muy conflictiva, en el sentido de veras de mal informar. Exactamente, muy dudosa de cierta forma. Entonces, parte de esto es respaldarnos con algún instituto para llegar a la población en general, porque nosotros tenemos acceso a diferentes medios, pero ¿cuáles son los medios que nos convienen para respaldar la información que estamos dando? No vamos a llegar con nuestro comercial de vamos a vender chicles para dar la información de células madre. Vamos a respaldarnos con instituciones que avalen esta forma o esta información de forma científica, ¿no? Que no sea nada más así, ¿no? Hacerla llegar, soltarla, claro. Exacto. Y respecto a lo que comentábamos, hablábamos, por ejemplo, de que estuviera accesible a una población, digamos, de término medio. ¿Habrá modo de pensar en que esto en realidad pudiera llegar a cualquier tipo de población de nivel socioeconómico, de nivel sociocultural? Que llegamos a un punto en donde dijéramos, bueno, sí es posible que alguien lo pague, sí es posible que esto se haga. De hecho, eso es lo que se pretende, pero esto no va a suceder a corto plazo. Claro, pero sí se está trabajando por esto. Exactamente, mientras más demanda haya, menor costo va a ser el que tenga este tipo de medicina o estas alternativas de terapia. Entonces, lo que pretendemos es llegar a la mayor cantidad de personas, insisto, no nada más para informar, no nada más para decir existe esta alternativa, sino para que haya esta adquisición del almacenar las células madre y podamos llegar a toda la población en algún momento. De hecho, hay bancos de células madre ya públicos. Sí. Y de hecho ya hay en México. Entonces nada más es crear esta cultura de decir dónde están, cómo tenemos acceso a ellos. Todavía no existe uno que sea de células mesenquimales o células de origen dental, pero ya hay para células hematopoyéticas. Ok, pues información por demás interesante, pero además me parece que como de despertar conciencia de qué tanto verdaderamente quiero cuidarme. Exactamente. ¿No? Porque sí siento que esto no se queda en un cepillado de dientes, no se queda es realmente pensar en un futuro
provisorio. Exactamente. De hecho, es tan importante como el que decías hace un momento, no tenemos ni la cultura de salud bucal. Desde ahí es donde estamos cuidando nuestras células, porque si no tenemos un órgano dentario sano o un órgano dentario que va a proporcionar tejido pulpar sano, no vamos a poder obtener células que vayan a usarse como en un trasplante. No podemos usar cualquier tipo de células. Tienen que cumplir las características que mencioné en la conferencia y aparte tener toda la salud del organismo, porque es un trasplante, entonces debe de cumplir ciertas características para poder llevarse a cabo. Lo mismo que pasa con un órgano que se trasplanta de forma que requiere natural. de un periodo de preparación para poder recibir el órgano. Y debe de estar sano este órgano para poder trasplantarse a otro individuo. Entonces es lo mismo, es el mismo principio, nada más que no todos conocemos o tenemos la información para llegar a este punto de identificación de las posibilidades que tenemos para tener una buena salud, desde prevenirlas hasta ya hacer un tipo de terapias alternativas. Ok. Ahora, hablábamos en un diente deciduo, más o menos el pensar que se tenga todavía un tercio de la raíz. En todos los casos, cuando hay un tercio de la raíz, ¿el diente es viable o qué lo hace viable? Exactamente. ¿Qué lo hace viable? El que tenga todavía tejido pulpar. Es lo que hace viable. Si fuera puro tejido coronal. No, porque ya no tenemos las células mesenquimales que están en el tejido pulpar. De hecho, es con lo único que trabajamos. No trabajamos con ningún otro tipo de células de las que hay en el órgano dentario. Pero digamos que en la corona hay una parte de pulpa. Si fuera nada más esa parte, sería factible. Exactamente. Pedimos que haya todavía un tercio porque todavía es gran cantidad de tejido. Entonces tenemos más posibilidades de obtener mayor cantidad de células. Pero si es nada más en la corona, podemos obtenerlas, pero va a ser muy poca la cantidad de células que tengamos a inicio. Estas se van a ir replicando y van a crear los millones de células que nosotros necesitemos. Pero es mejor desde muchas, crear muchas, que desde sobre, una. Que más vale que sobre. Exactamente. También las podemos obtener de los terceros molares o de premolares, bajo los diferentes formas de obtención que ustedes nos envíen los órganos digamos, son dentarios. órganos que normalmente son extraídos y que bueno, hay que utilizarlos. Exactamente, por eso les decía, es cuando ustedes tienen esa posibilidad de, bueno, yo me informé y tengo tu tercer molar, podemos buscar una empresa que las almacene o las podemos tirar a la basura como lo hacemos de forma normal. Entonces, y estos órganos van a tener mayor cantidad de tejido pulpar y mayor capacidad para obtener las células de origen dental, células madre de origen dental. Ahora, si estamos hablando de un diente deciduo y de un diente permanente, ¿la calidad de las células que se obtienen es igual? No, es mejor obtenerse obviamente de un diente deciduo, porque todavía no recibimos esos estímulos de tener radicales libres por ahí y el estrés y bla bla bla. Entonces es mejor de este tipo de células. Sí se pueden obtener en los terceros molares o en los permanentes, pero ya vamos a tener cierta lentitud en el crecimiento de las células. Porque a pesar de que no llegan directamente los estímulos de estrés a este tipo de células, sí ya hay como un envejecimiento celular, lo que pasa en todo el organismo, ¿no? Ya no se comportan de la misma forma, pese a que no están en constante estímulo al estrés. Ahora, el diente se localiza la empresa que lo va a trabajar y resulta que llegando allá no encontraron tejido pulpar viable. ¿Qué pasa en ese caso? Eso ya depende de cada empresa. La que nosotros estamos, con la que nosotros trabajamos, ellos dan la oportunidad de un segundo envío. Entonces, eso es muy importante para el paciente porque le da confianza y le da seguridad, porque también no nos vamos a arriesgar a darles nada más, si llegaron sus células y no son de él, ¿no? Es parte del compromiso que tiene la empresa. Entonces, el trabajar con empresas con esta calidad o con esta ética es muy importante, porque no vamos a vender por vender. Sí, es una venta. Exactamente,
es parte de lo que nos daría tranquilidad y lo que nosotros como parte científica buscamos, ¿no? Dar tranquilidad al paciente porque no vamos a darle gato por liebre, porque vamos a tener a las células que son de él, para él, porque vamos a tener la calidad de las células. No le vamos a decir, sí tenemos células mesenquimales cuando no son células mesenquimales. Es muy responsable el trabajar con este tipo de células. Sí, la búsqueda de veras de una empresa ética. Exactamente, ¿no? Es muy importante que manejen ética. ¿Por qué? Porque al final lo vamos a utilizar y si el hacer el trasplante de un órgano de un individuo a otro es muy delicado y requiere de una logística impresionante, hacerlo con células que fueron manipuladas por otras personas es aún más importante. Entonces, es parte de lo que nosotros, yo recomiendo para hacer este tipo de almacenaje o dar este tipo de opción a sus pacientes. Ahora, está ya el odontólogo, el paciente le dice que sí. ¿Qué hace el odontólogo? Porque me parece que esto debe tener un cuidado especial, ¿no? No es que extraigo el diente y, mañana le hablo a la empresa. O sea, ¿cuáles serían los pasos para asegurar que nuestro diente mantiene mayor viabilidad de obtener estas células? En general, una vez que decidió el paciente, sí voy. Exactamente. En general, ustedes lo hacen de forma normal. Su procedimiento de extracción es el que ustedes determinan, pero al extraerlo o removerlo de la cavidad oral, sí hay un cuidado especial. Hay que mantener a las células en una solución especial. Generalmente va a ir acompañada es una solución fisiológica que va a ir acompañada de un antibiótico o antimicótico o ambos para evitar cualquier tipo de contaminación de entrada por bacterias o de hongos en el cultivo celular. Porque pues es lo que va a asegurar un trasplante exitoso, ¿no? De entrada. Y dos, el que las células no se mueran. Hay muchos casos y de hecho hay muchos reportes de órganos dentarios que congelan. Al congelar las células, las van a matar, las van a reventar o las van a alisar, como nosotros le llamamos. Si hacen esto, pues ya no tenemos ninguna posibilidad de tener algún cultivo. Hay que mantenerlas en temperaturas adecuadas, tampoco tenerlas a temperatura ambiente porque las células se programan a muerte celular inmediatamente porque ya no tienen el mismo ambiente en el que están acostumbradas a vivir. Entonces no tienen nutrientes, no tienen oxigenación, no tienen nada, ¿no? Entonces, el mantenerlas bajo estas condiciones de temperatura y la cantidad de horas que transcurren después de que sean removidas o de la extracción es vital. No pueden pasar más de 48 horas para que las células lleguen y sean extraídas o aisladas. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener células viables. ¿Qué es esto? La vitalidad de las células, el tener células vivas. Ahora, en algún momento yo hice ya con algún paciente que aceptó entrar en esto. Aquí estaba la casa esperando que se terminara la extracción. Me dieron la solución, en ese momento se puso el diente en la solución, se lo llevaron y ya nos reportaron, según los tiempos que nos dieron y demás, cómo fue el avance de este proceso. Si en algún momento el paciente se decide, quiero la extracción ahorita y yo no tengo a la casa a la mano, ¿qué es lo que nos recomiendan hacer para guardar ese diente? Ustedes tienen soluciones fisiológicas en sus consultorios. Nada más mantenerlas en una solución fisiológica. ¿De hecho, qué tipo? Porque hay salinos, hay glucosados. Exactamente. Que no sea glucosado nada más, pueden ser salinos. Cualquier salino. Pero que sean estériles, que todavía no hayan tenido contacto con otro medio. O sea, que no hayan sido expuestos, porque una botella nueva. Exactamente, la pueden abrir. Ahí. Exactamente. Y cerrar herméticamente. Cerrarlo. Exactamente, cerrarlo. Tal vez no si es cristal, si es plástico, no importa. La cosa es que esté en una solución. ¿Por qué? Porque si no el tejido pulpar se va a secar. Sí, se deshidrata. Exactamente. Entonces no hay forma de obtener células a partir de un tejido deshidratado. Tenerlas en una solución las va a mantener en una buena condición. Claro. Doctora, a manera de conclusión, ¿qué podríamos decirle a nuestros
cibernautas. El día de hoy, que quedara como un mensaje en cuestión de esta parte que están buscando ustedes de concientización y de prevención de la salud. Pues uno es hacerles la invitación a acercarse más a este tema, o sea, no es nada más lo que les platiqué, hay infinidad de cosas detrás. No vamos a abordar todas las partes moleculares, pero también son muy importantes, porque en base a estas partes moleculares vamos a dar pie a toda la investigación, o el soporte que hay para regenerar tejidos o crear tejidos nuevos. Entonces, el que ellos estén enterados de que existen estas posibilidades y que lo puedan llevar a sus pacientes, porque es como ir de voz a voz, ¿no? Claro. Y así es como vamos a llegar a toda la población. Porque, mi odontólogo me comentó que existía esta posibilidad, pues vente y vamos a ver cuáles son las posibilidades que tenemos, porque así es como nos hacemos o como nos comunicamos en nuestro país, ¿no? Generalmente es, yo conocí esta opción, te invito a que seas parte de. Entonces esto es lo que yo quiero que se quede, el saber que tenemos alternativas para tratar diferentes enfermedades crónico-degenerativas con células madre de origen dental, pero que no son las únicas que podemos obtener y no es lo único que vamos a tener, ¿no? Va a haber más fuentes de obtención, va a haber más fuentes para aplicarlas y regenerar tejidos. Y bueno, esto que comentábamos hace rato, ¿no? Esta facilidad que se tiene de poderlas obtener de órganos que nosotros tiramos a la basura. Exactamente. No vamos a hacer una cirugía mayor en el paciente y vamos a tener esa facilidad. Y en el momento que ya haya como la facilidad económica para tener acceso a este tipo de medicina, va a ser general, o sea, ya es lo que pretendemos, ya llegar a toda la población. Sí, pues un poco la ley de oferta-demanda. Exactamente. ¿No? Pero vamos a dar todo. Exactamente, pero vamos a tener la posibilidad de hacer la reculturalización del tipo de trasplantes que se van a realizar, vamos a cuidar más nuestra salud, o sea, es como en conjunto. No, pues muy, muy interesante. Yo le agradezco, doctora, el que haya podido venir, le súper agradezco mucho más el que haya sido, pues que nos avisó el doctor con ya tan poco tiempo, tratándose de una emergencia que tuvo que quedarse en el consultorio, el que esté aquí. Agradecemos tanto conocimiento que vemos, digo, por algo la eligió Juan Carlos para venir a acompañarnos el día de hoy, y pues esperamos también que no sea la última vez. Que un poquito más adelante, conforme ustedes vayan avanzando y demás, pues saben que esta es su casa. Gracias. Que es un medio de difusión, y si ustedes están buscando un medio de difusión, estamos para colaborar. El colegio se caracteriza por ser un ente informativo, formativo, ¿no? Cuyo objetivo está básicamente en la formación académica y todo aquello que pueda ser un servicio social a la comunidad, porque nosotros también lo vemos como tal, ¿no? Estamos en la mejor disposición de poder dar este servicio. Entonces estamos a sus órdenes, cualquier novedad, cualquier cosa nueva, échenos un grito. La gente recibe también con mucho interés este tipo de información. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos que entrar a la nueva era. Exactamente. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias por invitarnos, y pues sí, esperemos que no sea la última vez y que ya haya más avances. Que podamos tener más noticias y muy rápido, ¿no? Exactamente. Doctora, pues me voy a permitir. A ver. El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento a la bióloga Claudia L. López Cordero por su participación en la conferencia virtual con el tema Células Madre, realizada el día 19 de agosto de 2015 por la Odontología Mexicana, México Distrito Federal, agosto 19 de 2015, y la firma nuestro presidente del Colegio Nacional, el doctor Jacobo Pérez Insunza. Muchísimas gracias. Muchas gracias.